investigadora del CONICET y profesora de Historia de las Ideas de Argentina y América Latina en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Yo trabajo sobre las miradas que los intelectuales argentinos y latinoamericanos proyectan sobre las culturas populares entre fines del siglo XIX y la década de 1950, y analizo cómo les atribuyen diversos preconceptos, especialmente a los grupos de indígenas, negros y mestizos. En mi investigación para el proyecto MESILA me pregunto por los modelos de mestizaje implícitos en un corpus amplio de ensayos producidos en la primera mitad del siglo XX. Intento responder algunas preguntas. ¿Qué efectos políticos tienen las teorías del mestizaje en cada país? ¿Cuándo y cómo los autores empiezan a pensar el mestizaje cuestionando la síntesis como una fusión armónica? O también, ¿qué noción de sujeto subyace al mestizaje como proceso? Para esto analizo algunos textos centrados o en el mestizaje indohispánico o en el mestizaje afroamericano, o en ambos. Mi punto de vista se centra en la relación comparativa entre Argentina y América Latina. Por eso rastreo la expansión de un discurso identitario que es marginal en el campo intelectual argentino, pero centralísimo en el resto del continente. Además de analizar las fuentes, veo cómo los viajes, las conferencias, el intercambio de cartas y de libros, esos elementos dan materialidad a la convergencia en los discursos latinoamericanos. Los textos que vengo analizando hasta la década del 30 imaginan una convivialidad armónica entre actores sociales antagónicos y por eso ocultan las asimetrías implícitas a lo largo de la historia. Pero ese ideal de una síntesis armónica empieza a ser cuestionado desde los años 30 y paralelamente se reformula la idea de convivialidad, pensada ahora como una instancia de asimetría y de fricción. Creo que esta línea de trabajo puede ayudar a que se fortalezca el marco teórico del proyecto MESILA, al incluir algunos aportes conceptuales de autores latinoamericanos previos a las teorías contemporáneas sobre convivialidad. La estadía ha sido muy buena, el CEBRAP como espacio de trabajo es excelente y las discusiones grupales entre los miembros del proyecto fueron también muy productivas. Trabajar acá también me permitió consolidar vínculos con otros investigadores de la Universidad de San Pablo y esto creo que también fortalece el anclaje de MESILA en esta ciudad.